Jeremías 49:2, pero vamos a recapitular. Jeremías 49. Jeremías 49. Ahorita, Jeremías 49, capítulo 12, desde el 7. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú cumples siempre, Señor, tus promesas, Señor, sin faltar ni una de ellas. Gracias te damos, permite que nuestro corazón se llene, Señor, de tu espíritu, de tu palabra y de la fe, de la confianza que tenemos y que necesitamos a través de tu espíritu y tu palabra, Santa Padre. Amén. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová, de los ejércitos. 49:7. Acerca de Edom, Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán. Temán es una ciudad de Edom. Se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, ciudades, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castiguen. Si vendimiadores hubieren venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja a tus huérfanos, dice, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque, y aquí viene, dice, qué palabra tan tremenda, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra. Bosra era la capital de Edom, de Saúl, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Y nos sigue hablando los juicios terribles, ¿verdad? Mire, una de las cosas que Dios nos muestra siempre a través de su palabra, lo que Él va a hacer. Edom es Esaú. Ya sabemos quién entonces Edom, y estas ciudades que están ahí a un lado, arriba, a un lado de Jerusalén. Y miren lo que Dios está diciendo sobre Edom, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Juró, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será sobre Bosra, que era la capital, y todas sus ciudades serán desolación perpetua. Dice qué tremendo, ¿verdad? Mire, cuando Dios dice una cosa, la va a cumplir. Y nosotros sabemos quién es este Edom y dónde está. Y ahorita son precisamente parte de los palestinos, los que están a un lado de la Palestina de ahorita. Y fíjese lo que el Señor está hablando sobre estas naciones, cómo la va a destruir completamente. No quedará nada, dice jurado por mí mismo. Mira, aquí lo que tenemos que hacer, aunque doy ese versículo,
Y nosotros tenemos que ver esto al final del tiempo. Esto se tiene que cumplir, sí o no. ¿Quién va a destruir a este lugar? El Señor. Y la gente, ¿verdad?, podrá decir que Dios es injusto, que los juicios de Dios no son buenos, lo que quiera decir. Pero la verdad es que esto se va a cumplir. Y si Dios lo hace es porque sus caminos son justos y verdaderos. ¿Okay? Ahora, ¿le creemos a Dios, hermanos? ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos a su palabra? Creemos, fíjese lo que está diciendo aquí, pero este es solamente un hecho. ¿Cuántas cosas nos dice el Señor? Vamos a hablar sobre la fe, sobre la confianza, la credulidad. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a su palabra? Pues estamos combatiendo la incredulidad que hay en cada corazón de cada uno de nosotros. La incredulidad. Y esa incredulidad la tenemos que ir sacando de nosotros y transformándola en fe, en creerle a Dios. Aunque las cosas sean tan difíciles, aunque las cosas sean lo contrario, hermano, tenemos que creerle porque Él lo ha dicho. Lo que Él dice, lo va a cumplir. Pensaba y ahorita también y meditaba. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas, ciertas propiedades que nos pertenecen. ¿Qué hacemos con lo que es tuyo? ¿Lo cuidas? Tienes que cuidarlo a fuerzas. Todo lo que es tuyo, te pertenece, lo cuidan. ¿Qué hacen las hermanas en la casa? Limpian, cuidan, barren y hacen todo el relajo, ¿verdad? Ellas cuidan la casa. Si Marquito tiene un carro, un coche, tiene que cuidarlo. Si tiene lo que tenga, todos tenemos que cuidar lo que es nuestro, ¿sí o no? Tú no vas a cuidar lo del vecino, la casa del vecino. Tú cuidas tus propiedades. Mire, esto debemos de confiar. Si nosotros cuidamos de las cosas que son nuestras, hermano, no las descuidamos. Y si las descuidamos hay un problema, ¿verdad? ¿Cree que Dios no va a cuidar de lo suyo? ¿Qué es lo que es de Dios? Todo, ¿verdad? Todo. Pero ¿quién ha comprado con su sangre preciosa? Somos propiedad de Dios, hermano. Somos propiedad de Dios. Él es nuestro dueño. ¿Tiene que cuidar Dios de lo suyo, sí o no? Más que de todas otras cosas. ¿Cómo cuidas a tu niño, Toño? ¿Lo cuidas o no lo cuidas? ¿Verdad? La hermana no cuida a su nieto y a su hijote ya no lo cuida. Al Toño, no, ya no lo cuida. Sí, lo sigue cuidando, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que es nuestro, hermano. Imagínense que, pero no le creemos a veces a Dios. No le creemos a Dios que tenga cuidado de nosotros. Es parte de la voluntad, es parte de la obra de Dios, cuidar lo que es suyo, su cuerpo, su iglesia. Entonces, ¿le creemos a Dios en su palabra? Él dice que Él tiene cuidado de nosotros, nos tiene que cuidar, ¿no? Porque de otra forma, mire, el enemigo nos destruiría, el mundo, tú mismo, tu propia carne, tu propio cuerpo. ¿Le creemos a Dios o a quién le creemos? Si yo le hago esto al mundo y ahorita a los palestinos o a esta nación, lo que Dios ha dicho sobre ellos, ¿cree que lo van a creer? No. ¿Y tú lo puedes creer? Entonces, ¿le creemos a Dios, su palabra, o a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Ahorita la gente puede decir, eso no puede ser, eso no va a suceder. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, porque es justo, tiene que actuar. Combatir la incredulidad del hombre hacia Dios. Esta es parte aún de nosotros ya como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, como hijos de Dios. Seguimos teniendo parte dentro de nosotros de incredulidad. Esta vez vemos tenemos que combatir cada quien su incredulidad personal hacia Dios, aún de su iglesia y de Israel. Pensamos que no hay incredulidad, en el sí la hay, hermano. No llegamos a creer lo que la palabra de Dios dice, nos hace imposible.
Sí, pero no es para que el hombre lo haga. Mira lo que dice Marcos 16:9. Marcos 16:9. Que combatió el Señor en su pueblo y aún con sus discípulos, hermanos. Ya los demás pues ya eran. Pero ¿qué combatió el Señor con sus apóstoles, hermanos? Nosotros podemos decir, bueno, con los apóstoles no batalló tanto, no, fue con los que batalló también. Y el Dios sigue batallando con nosotros, por incrédulos, que no le creemos a su palabra. Dice en el 16:9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quién había estado con él? Los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban en camino yendo al campo, y tampoco. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Cuántos de nosotros estamos igual en muchas cuestiones de la palabra de Dios? Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y luego dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Usted cree que esto lo cree el hombre? Muchos otros nunca lo creen. ¿Para qué se bautiza? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Hermano, mientras una persona no crea, no va a actuar, no va a obedecer. Pero mire, aquí el Señor le reprochó a quién, a sus apóstoles. ¿Y qué les dijo? Incrédulos. ¿Y usted crees que si viniera ahorita el Señor no conoce a cada uno de nosotros? ¿Sabe hasta dónde nuestra fe y nuestra confianza está en Él y no en nosotros mismos, en nuestros bienes, trabajo, lo que sea, tontería? No es suficiente decir creer en Dios, hermano. No es suficiente decir creer en Dios, en Jesucristo, sino es creer a lo que Él dice por su palabra. Es creer a lo que está aquí escrito, a lo que Él dice, hermano, en su palabra. Tú puedes creer, por ejemplo, ahorita en un presidente o en cualquier persona que tenga autoridad o un puesto político. Tú puedes creer en esa persona, en su persona. Lo puedes estar viendo, le puedes estar escuchando lo que dice, pero a la vez no creerle a lo que dice, a lo que promete hacer. No puedes negar la existencia de esa persona, pero no vas a creer a lo que él dice, a lo que promete. Ay, son puros mentirosos, ya lo sabemos, ¿no? Y así pasa. Entonces no es suficiente decir creer en Dios, en Jesucristo, sino creer a lo que Él dice por su palabra. Tú puedes creer en una persona, pero no le puedes creer a lo que ella dice. Lo puedes hasta ver. Los hombres no pueden creer todo lo que está escrito aquí. Ellos no pueden creer, por ejemplo, que estén condenados. Cuando tú vas y hablas con una persona y les hablas y les dices lo que la palabra dice, que no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, todos estamos destituidos, ¿verdad? ¿Lo creen? Será cierto, ¿no? Eso, lo que sea diga. No pueden creer que están condenados por sus pecados. Inclusive ni siquiera creen que son pecadores. ¿Cómo va a ser pecado? Dice esto. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? No creen que son condenados por sus propias obras. No pueden creer esto por ellos mismos, hermano. Como tú y yo no podíamos creer hasta que Dios obró en nuestra vida. Y cuando creímos,
que por nuestras propias obras estamos condenados y que estamos destituidos de la gloria de Dios, empezamos a mover nuestra alma, nuestro corazón para creer a la palabra de Dios y obedecer. ¿No creen que exista una vida eterna? Pobrecitos, ¿verdad? Están anulados la gente. La gente cree que lo único que tienen que hacer es vivir esta vida y esta tierra. Pero si les hablas de una vida eterna después de esta tierra y de esta vida, no creen, no creen. Y no creen tampoco que estén condenados, que estén destinados al infierno. ¿Cómo creen? Dios es muy bueno. Dios no puede juzgar y condenar. ¿Cómo que no puede? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué va a hacer con esta nación? Los va a destruir. Y hay un chorro de versículos donde habla. Y dice, ¿cómo va a destruir el Señor a todas las naciones? ¿Por qué? Por el mismo pecado. ¿Cómo destruyó a todo en el diluvio, ¿cómo se llama? En Babilonia, en todas las cosas, en Sodoma, en Gomorra? ¿Cómo no? O sea, ¿le creían a Dios? ¿Cuántos le creyeron ¿cómo se llama? A Noé. Los hijos, Dios se los metió a fuerzas, ¿verdad? Y a fuerzas. Pero realmente, ¿cuántos le creen al Señor todo lo que nos dice su palabra? Tan solo vemos el libro del Apocalipsis y no lo creen, hermano. No creen que estamos viviendo. ¿Cómo crees que se va a cumplir eso? Todavía falta, bueno. Se va a cumplir en su tiempo, pero estamos en ese tiempo. No hay justo, dice, no hay bueno, no hay ni uno. Todos nos desviamos. No creen que necesiten el perdón de sus pecados. Y esto todavía la iglesia, porque seguimos siendo incrédulos, porque seguimos todavía de alguna forma no obedeciendo a Dios y necesitamos el arrepentimiento, hermano. Necesitamos diario el arrepentimiento, porque no somos lo suficientemente, ¿verdad?, obedientes a Dios como para que realmente le creamos a Él. En muchas áreas de nuestra vida no le creemos, tan solo que te dice, te voy a cuidar, te voy a defender, te voy a apoyar, te voy a dar, como a Israel. Creen que sus religiones, ¿verdad?, les dicen, eso es lo que creen es lo que sus religiones les dicen, lo que las familias, los abuelos, los padres, que nunca tienen un conocimiento de la palabra de Dios, pero eso sí lo creen. ¿Cuántos católicos, verdad, creen que existe el, ¿cómo se llama?, el purgatorio? ¿Y cuál? O que existen otras cosas, ¿verdad? ¿Y de dónde han sacado esto? Y lo creen. ¿De dónde sacan? ¿Por qué? Ya sea sus familias o las religiones, pero lo que Dios dice por Jesucristo y su palabra, no lo pueden creer. Y el creer verdadero, ¿sabe qué? El creer verdaderamente de corazón lleva a los hombres a hacer lo que nos pide, lo que nos dice Dios por su palabra. Cuando tú crees, ¿vas a qué? A hacer obedecer, hermano. Cuando no crees, no vas a actuar, no vas a obedecer. ¿Se acuerdan lo del eunuco que iba camino venía de Jerusalén, iba leyendo, y que ya después de la lectura, ¿qué le dijo? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes obedecer a Dios. Si no, eres un incrédulo todavía, un religioso incrédulo más, como están llenas las iglesias. Si crees de todo corazón, bien puedes hacer lo que Dios te pide. Pero si no crees, entiende que nunca vas a poder hacer. Vas a dudar de Él. Vas a no querer a lo que Él te pide. Entonces, el creer verdadero lleva a los hombres a hacer lo que nos pide Dios por su palabra. Santiago 1:19 dice así, dice rápidamente. Santiago 1:19. Nosotros decimos que es suficiente con creer en Dios. Yo ya creo en Dios. Pero hermano, no lo queremos.
obedecer. ¿De qué sirve que también todos los hombres creen? 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero miren lo que dice abajo. Ah, ya la recibí, pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la, no solamente oidores, hermanos. Hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañándonos a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, salimos de aquí, ya se nos olvidó, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedor de la obra. Pues sí, decimos creer, pero la fe sin obras no vale, hermano. La fe si no actúa no sirve. Entonces aquí estamos viendo que la incredulidad personal lleva al hombre a no cumplir, a no obedecer la palabra de Dios. Si Dios nos dice lo que tenemos que hacer, hermano. A veces, ay, hermano, porque ya sabe. ¿Quién no sabe lo que es lo que Dios nos pide hacer? ¿Quién no sabe, por ejemplo, que el sábado es el día del Señor, no es el domingo? ¿Quién no lo sabe de ustedes? ¿Y qué pide Dios? Es un ejemplo nada más. ¿Qué nos pide también? Hacer justicia, misericordia, dejar el pecado, dejar el mundo, dejar todo lo que está afuera, lo que es malo para Dios. En fin, la incredulidad personal, pero el hombre dice, pues poquita levadura, no pasa nada. Ah, poquito, no pasa nada, sí pasa. Lleva al hombre a eso, lo que nos manda hacer y lo que nos dice no hacer, porque son dos cosas. Una cosa es lo que me dice hacer y otra cosa es lo que me dice no hacer. Y hay cosas que Dios nos dice que no hagamos. No nos unamos en yugo desigual y no hagamos mentiras, no hagamos muchas cosas que Dios nos dice, ¿verdad? El hombre puede decir creer en Dios y no hacer lo que Él nos pide hacer. Eso ya es normal. Puede creer en Dios, el diablo cree siempre, y no puede hacer lo que Él nos pide hacer, hermano. No va a poder. Me estaba acordando en Hebreos, precisamente, con el pueblo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no creyó en Dios cuando vio? Dice 3:7. Oidores, oidores, y oidores, y oidores, y oidores. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 3:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso ya me lo sé. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. 40 años. Y a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Dios se disgusta cuando no le creemos, hermanos. Dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. O sea, no, ¿por qué no pudieron entrar? Porque fueron incrédulos para apartarse del Dios vivo. Y nos sigue hablando.
para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí nos dice que no pudieron entrar porque fueron incrédulos, y al ser incrédulos no obedecieron. Entonces, ¿por qué no podemos obedecer? No podemos decir que no creamos en Dios, hermano. Yo sé que creen en Jesucristo, pero eso no vale. Vale que creas a lo que Él dice. Y si no creemos a lo que Él dice, es vano, es por demás. El caso de Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el juicio de Dios con ellos? ¿Por qué? Claro, hay porque desobedecieron. Sí, pero ¿cuál fue la razón de la desobediencia? Porque no le creyeron. Ellos hicieron lo que no debían hacer. ¿Y cuántas veces hacemos lo que no debemos hacer? Y fue por incredulidad, porque no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios por incredulidad a lo que Dios había mandado que hicieran. Entonces se dan cuenta que la incredulidad es la causa. Si no podemos venir a las reuniones es por incredulidad. Algunos por su trabajo y lo que sea, ¿verdad? Está bien. Pero cuando tenemos la libertad y no lo hacemos por la razón que sea. Cuando no obedecemos a Dios es porque hay incredulidad y no hay justicia. No hay forma de justificarse. Por esto, por lo otro, por aquello. Solamente hay incredulidad hacia Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue entonces el mal, el problema también con Israel? ¿Cuál fue el problema con Israel? Que no conocían a Dios, que no vieron los milagros, que no vieron cómo Dios obró con ellos, la incredulidad, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Allí están los animales, allá están los gigantes. Cuando Dios les había dicho, yo les voy a dar la tierra, tienen que creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando no creemos, cuando hay incredulidad, entonces es desobediencia. Y la desobediencia va a tener a fuerzas una justicia, un castigo. Los hombres podemos decir muchas cosas. Fíjense, como hombres, como mujeres, pueden decir muchas cosas que queremos hacer, pero ¿lo podremos hacer? El hombre puede decir muchas cosas y le creen, pero el que digamos cosas, que lo que queremos hacer, pero ¿lo podremos hacer? No lo podemos hacer cosas. Pero Dios sí puede hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Dios sí puede hacer. Ay, pero ¿cómo va a poder hacer esto Dios? Dios sí puede hacer todo lo que he dicho que va a hacer. Una cosa es decir, prometer hacer algo y no tener el poder para hacerlo. Eso es diferente. Pero Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que dice por su palabra. Mire, damos un solo caso. Con Números 18, 11, 18. O sea, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y ya iban en el camino y tuvieron hambre y empezaron a murmurar contra Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y contra Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón, porque empezaron a decir, extrañaban la comidita, dragón, ¿verdad? Del mundial, dice, del 18, desde el 18, 11, 18, ¿ya lo tienen? Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis
por cuánto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora, fíjese, ellos no lo creían, y Moisés tampoco. Mire lo que dice Moisés. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le está altercando a Dios, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Fíjese lo que decía, no creía Moisés. Y mire lo que le responde la misericordia de Dios. Dios tiene que tener cuidado de lo que es suyo. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás. Nosotros podemos decir, es que es imposible. ¿Qué hizo el Señor con 5 panecitos, verdad? 5 peces o 5 panecitos. Bueno, lo poquito que tenía dio de comer a 5,000 personas. Y eso es como decir, pero ¿cómo es posible eso? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo, se ha cortado, dice, en su mano de Jehová, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y vino en el 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, 1 metro. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y ahí sí estaban puestísimos, ¿verdad? Para salir a ver quién agarraba más carnita de burro. Y todo el día siguiente, fíjense, no se cansaron. Así pasa para las cosas materiales y del mundial. No, hombre, no se cansa. Les van a dar esto, no, hombre, ahí están corriendo. Y todos ya, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Que ay, ahora sí ya la hicimos, ya la hicieron. Todo lo que recogieron, así muchos están, ¿verdad? Creen que porque tienen mucho lo van a disfrutar. No lo van a disfrutar. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y dio Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah. Esto es tumba de los codiciosos, porque ahí se juntaron al pueblo codicioso. A ver, ¿todavía quieren más? ¿Qué es lo que estás codiciando del mundo? ¿Qué es lo que quieres? Y para eso te sales y buscas allá afuera tener todo lo que el hombre quiere, tiene. Y el Señor te puede decir, mira, te lo doy, pero no lo vas a disfrutar ni por aquí ni por allá, porque no crees a las palabras. Y el problema es que Moisés mismo, ¿era posible que les diese de comer a tantos? ¿Era posible que Dios no cumpla su palabra, hermano, en este tiempo? ¿Era posible que no nos cuide, que no te sostenga, que no te mantenga, que no te dé lo necesario? ¿Era posible que no le creas a Dios y que sigas incrédulo en tu corazón, creyendo que es por ti, que tienes lo que tienes en ti? Termino, ¿verdad? Solo son el tiempo para que se cumplan las promesas de Dios. Solo son los tiempos, que si no se cumple ahorita, se va a cumplir. ¿Cuándo? De acuerdo al tiempo. Termino con este versículo, Marcos 1:15. Cuando vino Jesucristo, miren lo primero que dice Jesucristo. Pues contemplamos la incredulidad personal, en cada quien sabe cuál es su punto débil de incrédulo. Lo material, lo económico, lo espiritual, lo que sea. Después de que 1:14 de Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo, cuando llegue el tiempo del cumplimiento de lo que Dios dice, entonces se cumplen las promesas y el reino de Dios se ha acercado. ¿No creen que ahorita estamos en el tiempo cumplido a través del Apocalipsis? Y el tiempo y el reino de Dios se tiene que acercar cada día más. El reino de Dios cada día está más cerca para cumplir este tiempo que Dios tiene. Pero mire lo que pide: arrepentidos, arrepentidos. Al pueblo de arrepentidos, porque hay incredulidad en el pueblo de Dios, sí la hay. Y creer en el Evangelio, y creer en el Evangelio, y creer en el Evangelio. No está diciendo que creas en los pastores, en las iglesias, no, cree en el Evangelio, cree en el Evangelio, cree en el Evangelio. Eso es lo que estamos creyendo, ¿verdad? Y lo que Dios dice lo va a cumplir. Pero es imposible, claro que es imposible humanamente, pero hay algo que Dios sea imposible para él. ¿Qué le dijo a aquellos que también le dijeron, a aquel paralítico? ¿Qué le dijo el Señor? Levántate y camina. ¿Qué sería más difícil para él? Perdonar sus pecados, porque le dijo, te perdono tus pecados. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo está perdonado? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Tú no puedes, pero Dios sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué es más difícil para él? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Qué es más difícil? Con la sola palabra de Dios se crearon los cielos, hermanos, la tierra y todo lo que existe, la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser posible? Pues por la palabra de Dios estamos aquí. Porque Dios ha dicho, ¿verdad?, que tiene un pueblo y un remanente que Él va a cuidar hasta Él venga. No todos se van a ir, pero los que Dios tiene preparados sí se van. Y ese cuidado tiene de nosotros. Vamos a orar, pídale al Señor. Pídale, dice en una parte también, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Es una de las cosas que más está perdiendo, la fe en el Señor. Padre, te damos gracias. Sabemos que el mundo, Señor, la incredulidad, los afanes, Señor, del mundo, Padre Santo, las cosas materiales, afanación, Señor, de la iglesia, del pueblo, del hombre, por tener y querer las cosas terrenales, materiales, más que las espirituales, Señor, como fue con Esaú, que prefirió la primogenitura material antes que el espiritual. Nosotros queremos la primogenitura espiritual. Queremos, Señor, como Jacob, ser el primogénito espiritual. Queremos, como María, Señor, estar a tus plantas, porque tú has dicho, Señor, que María había escogido la mejor parte, estar a tus plantas, escuchando tu palabra, orando, clamando, y no les sería quitado. Todos aquellos que tú has escogido y que ellos están también deseosos, Señor, de estar siempre en tu presencia, Señor, no será quitado su lugar de aquellos hijos tuyos escogidos, Señor, y cuidados por ti hasta el tiempo final en el que tú nos levantarás. En el nombre de Jesús. Amén.